Da bloque 1. El eco de la herida en el presente. La sala estaba llena de risas. El olor a comida casera impregnaba el aire, y la calidez de los abrazos familiares me envolvía. Pero en el fondo, yo me sentía como un extraño. Era una reunión familiar más, y mientras el bullicio se desbordaba a mi alrededor, meus pensamientos giraban en torno de una única verdad que crecía a cada instante. Nada había cambiado. Me encontraba sentada a la mesa observando a mi madre, esa figura que ha sido luz y sombra en mi vida. Con un brillo en sus ojos que nunca recibí, elogiaba a mi hermana. «Mira qué buena ha sido en la escuela. Nunca se ha metido en problemas como tú», decía, riendo y acunando los elogios. Esa frase se repetía cada vez que nos juntábamos. Aunque ya no era una niña, la herida se reabrió con la misma fuerza de antaño. Sentí como los ecos de mis inseguridades resurgían, como fantasmas de un pasado al que nunca supe decir adiós. Una sensación de tristeza profunda me invadió, acompañada de una decepción que se sentía como un peso en el estómago. ¿Por qué parecía que mi existencia solo servía para ser comparada? Mi corazón se retorcía. Un grito mudo insistía en brotar. ¿Por qué no puedes ver, madre, que yo también merezco tu amor? Me levanté de la mesa, buscando una justificación para salir, pero me detuve. La imagen de aquella niña que una vez fui me hizo reflexionar. La niña que buscaba desesperadamente aprobación, que se escondía detrás de las sombras de la perfección de su hermana. En ese instante, comprendí que mi sufrimiento no era solo un eco personal, sino un eco más profundo de un legado familiar cargado de críticas y comparaciones. Al final, la conexión entre madre e hija, tan frágil como un hilo, se había transformado en un vínculo que no podía romper. En la búsqueda de su aprobación interminable, había olvidado quién realmente era. Como un compás desajustado, me movía entre la necesidad de su reconocimiento y el deseo de liberarme de esa carga pesada. Mientras el ruido de la reunión se desvanecía a mi alrededor, mis pensamientos se centraron en una frase que había encontrado en un antiguo libro sobre psicología. La sombra que heredé fue mi guía hacia la luz. Fue como si esas palabras resonaran en mí, como un faro en medio de la tormenta. Aunque no lo entendía del todo en ese momento, comenzó a emerger algo en mi interior. Había un viaje por delante, un camino hacia la autoexploración que me llevaría a profundidades que nunca supe que existían. Así, en medio de la alegría y el bullicio familiar, tomé una decisión silenciosa. Era hora de mirar hacia adentro, de enfrentarse a mi sombra y a las heridas que heredé de mi madre. En ese momento sentí que el primer paso hacia mi sanación había comenzado. Un pequeño destello de esperanza en la oscuridad que había llenado mi vida. Bloque 2. Raíces del dolor. Memorias y creencias nucleares. Las semanas siguientes a la reunión familiar fueron un torrente de recuerdos que no me dejaban en paz. En el silencio de mi habitación, me enfrenté a esas imágenes y decidí desempolvar cada rincón de mi memoria, buscando comprender la raíz de mi dolor. Recuerdo claramente mi primera experiencia de rechazo. Tenía 7 años y volvía a casa del colegio con un dibujo en las manos, esperanzada en recibir la aprobación de mi madre. Era una acuarela colorida que había creado con dedicación, pero su reacción fue devastadora. «No te molestes más, Ana. No tienes talento para eso», me dijo con frialdad. Esa frase se convirtió en un clavo en mi autoestima, el primer eslabón de una cadena de rechazo que se fue forjando con el tiempo. Las comparaciones con mi hermana eran constantes. Ella, la estudiante ejemplar, siempre perfecta en su comportamiento y logros, era el orgullo de mi madre. En cambio, yo me sentía atrapada en el rol de hija problemática, una etiqueta que robó mi identidad. Cada elogio que recibía mi hermana era como un hachazo en mi corazón, impidiendo que sintiera el amor de mi madre. Crecí con la idea de que solo podría ser digna de amor si cumplía con las expectativas ajenas. Con el paso de los años, la presión de ser perfecta se convirtió en un peso insostenible. Mientras mis amigas exploraban sus identidades, yo estaba atrapada en un camino estrecho y rígido, donde el miedo al fracaso me mantenía en una constante interpretación del papel que el resto esperaba de mí. La necesidad de aprobación se convirtió en la brújula de mi vida,
guiándome a decisiones que muchas veces estaban en desacuerdo con lo que realmente deseaba. En esos momentos de reflexión, mi mente se llenaba de imágenes de la niña que solía ser, sentada en su habitación, lágrimas silenciosas resbalando por sus mejillas mientras ocultaba sus dibujos por no sentir que eran suficientes. Aquella parte de mí seguía viva, herida. El dolor que había sentido en mi infancia continuaba latiendo en algún rincón de mi ser. Con esta creciente conciencia sobre mi pasado, comprendí que mi sufrimiento y mi lucha eran parte de un patrón familiar más profundo. Mi madre, atrapada en sus propias inseguridades, proyectaba sus miedos sobre mí, lo que perpetuaba un ciclo de dolor y crítica. En noches de insomnio, sentía la necesidad de entender también a la mujer que me había dado la vida. ¿Qué heridas de su propia infancia la habían llevado a ser así? A medida que estos pensamientos empezaban a tomar forma, un destello de compasión emergió en mí. Empecé a entender que no solo había heredado sus sufrimientos, sino también su lucha por el reconocimiento. Lo que parecía un ciclo interminable estaba, de hecho, pidiendo ser roto. Recordaba momentos cotidianos, verdades disfrazadas de insignificancia, que llevaban un peso profundo. Por ejemplo, una tarde de verano, no pude finalizar un rompecabezas que había comenzado. Mi madre, al verlo, pronunció una frase que quedó grabada en mí. Si no puedes hacerlo bien, es mejor no hacerlo. Esa idea se había dejado sentir en cada aspecto de mi vida, y poco a poco se convirtió en una prisión. Al ampliar esta perspectiva, el nudo en mi garganta comenzó a aflojarse. Mis creencias limitantes empezaban a desmoronarse, invitándome a una nueva forma de vida. Aunque el proceso era doloroso, me daba cuenta de que mirar hacia atrás era también mirar hacia adelante. Era un viaje de sanación para mi niña interior, una travesía que debía emprender para reconectarme con la auténtica Ana. Así, entre recuerdos y reflexiones, formulé las preguntas que me permitirían romper con las cadenas de mi pasado. ¿Quién era yo sin las expectativas de mi madre? ¿Cuáles eran mis verdaderos deseos? Mis pasiones. Una chispa de esperanza se encendió en mi pecho, junto con la convicción de que mi historia merecía ser reescrita. La narrativa que había construido a partir de mis heridas comenzaba a transformarse en un relato de autodescubrimiento. Este era un nuevo comienzo. Aunque las sombras de mi historia pasada aún danzaban a mi alrededor, ahora podía vislumbrar un propósito en ellas. Eran guías en mi búsqueda de luz, y cada paso que daba hacia la comprensión me acercaba más a la verdadera Ana, a la mujer que estaba destinada a ser. Bloque 3. El llamado de Jung. El descubrimiento de un nuevo mapa. La puerta al autoconocimiento se abrió para mí un día cualquiera, cuando decidí sumergirme en un libro sobre psicología junguiana que una colega me había recomendado. El camino del otro lado, descubriendo la sombra y la individuación. Irritó mi curiosidad desde el primer momento. No imaginaba que esas páginas estaban destinadas a cambiar mi vida. Desde el instante en que abrí el libro, sentí que las palabras resonaban dentro de mí. El concepto de la sombra capturó mi atención. Era todo lo que había reprimido y ocultado y cómo esas partes de mi ser se habían convertido en mis enemigas. Me había pasado tanto tiempo buscando satisfacer las expectativas de los demás que no me había dado cuenta de la máscara que estaba usando. Reconocer esto me llenó de una mezcla de temor y esperanza. Finalmente, alguien estaba verbalizando el caos emocional que había experimentado. Las páginas desvelaban una verdad que palpitaba en mi interior. Cada crítica que había recibido en mi infancia no solo había dejado heridas, sino que había moldeado una percepción distorsionada de mí misma. Recordé vívidamente un episodio que había marcado mi vida. Tenía 7 años y había creado un dibujo que, con ilusión, presenté a mi madre. Su respuesta fue devastadora. «No te molestes más, Ana. No tienes talento para eso». Esa frase, como un clavo en mi autoestima, plantó la semilla de un dolor profundo que floreció en inseguridad. A partir de ese día, la imagen de la perfección se instaló en mi mente como una regla, inquebrantable. Las comparaciones con mi hermana siempre estaban presentes, reforzando el rol de la hija problemática. Cada uno de sus logros era un hacha que golpeaba mi corazón, haciéndome creer que solo podría ser amada si alcanzaba la perfección. Esa creencia me llevó a una vida de constante insatisfacción.
donde me esforzaba por cumplir con un ideal que nunca podría alcanzar. El camino hacia la autoexploración que me proponía Jung me impulsó a mirar hacia mis sombras. Cada día que pasaba con el libro en mis manos se transformaba en una oportunidad para desmarcar mis miedos y anhelos olvidados. Esa búsqueda se transformó en mi ritual diario. Escribir me liberaba, permitiéndome redescubrir mi esencia. Las palabras fluyeron, y de repente vi la chance de proyectar mis inseguridades a la luz del entendimiento. Concebir el concepto de individuación se hizo más factible a través de esas páginas. Entendí que integrar todas las partes de mí misma era esencial, para convertirme en quien realmente era. Del dolor emergía una nueva identidad. Mis sombras no eran mis enemigas, sino un baile entre el conocimiento y la aceptación que me llevaría a la luz. Una noche, con el libro entre mis manos y un diario a un lado, una frase resonó en mi mente. La sombra que heredé fue mi guía hacia la luz. Comprendí que la lucha no solo era mía, sino que mi madre también lidiaba con sus propias sombras, proyectando sus inquietudes sobre mí. Esa realización fue una epifanía dolorosa, pero liberadora, porque me ofrecía la oportunidad de sanar no solo mis heridas, sino también de entender a la persona que me había dado la vida. El deseo de compartir mis descubrimientos con ella creció como un grito interno. Quería hablarle sobre el camino que había comenzado a explorar, abrir un diálogo donde ambas pudiéramos ser vulnerables. Sin embargo, la ansiedad y el miedo a su rechazo colisionaban en mi interior. ¿Cómo reaccionaría mi madre al saber que había comenzado a entender la naturaleza del dolor que compartíamos? Visualicé el momento en que hablara con ella. Los nervios me invadían, pero el anhelo por la comprensión y la conexión superaba mi temor. Prepararme mentalmente se convirtió en una necesidad. No solo quería buscar su aprobación, sino establecer una relación basada en la sinceridad y la empatía. El diálogo sería nuestra oportunidad para aquellas heridas sanadoras que llevábamos tanto tiempo cargando. Con cada página que leía, acercaba a mi corazón un nuevo entendimiento. Estaba empezando a reescribir la narrativa familiar, a quitarle poder a la dolorosa herencia que había recibido. Sabía que mi viaje de autodescubrimiento era también un legado que podía transformar, no solo para mí, sino para mi madre. A medida que me preparaba para dar ese paso hacia la autenticidad, me sentía más cerca de la esencia de la verdadera Ana, esa mujer que había estado escondida entre las sombras del miedo y la inseguridad. Estaba decidida a iniciar una nueva fase. Este viaje, guiado por las enseñanzas de Jung, sería mi mapa hacia la comprensión, la aceptación y, finalmente, la sanación. Era el momento de enfrentar nuestras sombras juntas, dando un paso hacia la luz y reescribiendo nuestra historia. Bloque 4. Sumergiéndose dentro. Enfrentando la sombra y los complejos. El día en que decidí hablar con mi madre, llegó como una tormenta, llenando el aire de un zumbido de ansiedad y determinación. Había estado preparándome para este momento durante semanas, sopesando las palabras que quería compartir y la forma en que quería hacerlo. Sabía que este era un punto de inflexión en nuestra relación, una oportunidad para abrir un canal de comunicación que hasta ahora había estado cerrado. Mientras la brisa fresca entraba por la ventana de la cocina, el aroma del arroz con pollo llenaba el ambiente, evocando una nostalgia agridulce de mi infancia. Cuando llamé a mi madre, se giró hacia mí, mostrándome una expresión de curiosidad y preocupación en su rostro. «¿Qué sucede, cariño?», preguntó, con un tono que revelaba su inquietud. Mi corazón latía a velocidades vertiginosas mientras me sentaba frente a ella, consciente de que cada palabra que pronunciara podría desatar emociones profundas entre nosotras. «Mamá, he estado reflexionando sobre nuestra relación y sobre cómo me he sentido durante años», comencé, sintiendo como el peso de la vulnerabilidad se asentaba sobre mis hombros. «A veces siento que no he sido lo suficientemente buena para ti, que siempre he tenido que esforzarme más para ganarme tu amor y tu aprobación». Las palabras fluyeron con dificultad, pero había una fuerza impulsándome a seguir adelante. Era hora de enfrentarnos a nuestras sombras, y era un momento de verdad. Ella guardó silencio por un instante, y noté cómo sus ojos se llenaban de un mar de emociones. Mi madre tomó una respiración profunda.
Ana, nunca quise que te sintieras así. Solo quería lo mejor para ti, pero muchas veces no sabía cómo. Admitió, y en ese momento comenzaron a derrumbarse las barreras que había fortificado entre nosotras. Con cada confesión suya, me sentí más conectada y menos sola. Decidí ahondar en mis experiencias. Yo también he luchado con mi propia sombra, sintiendo que siempre tenía que ser perfecta. He estado leyendo sobre la psicología de Jung y he comprendido que no solo somos responsables de nuestras sombras, sino que también podemos aprender a aceptarlas. Confesé que no solo buscaba su aprobación, sino un espacio donde ambas pudiéramos ser vulnerables. La conversación se fue transformando y profundizando, y cuando compartí mi deseo de sanar, vi en su mirada que mi madre también quería hacerlo. Mi sombra se ha manifestado como una necesidad compulsiva de complacer a todos. Un día me detuve a preguntarme, ¿quién es realmente Ana? Dije contemplando lo que eso significaba. Mis ojos buscaban los suyos, deseando ver un destello de reconocimiento. Ella parecía meditar mis palabras, y con un hilo de voz me preguntó, ¿cuál ha sido tu sombra, Ana? Me atreví a abrir un poco más mi corazón. La necesidad de aprobación y el miedo constante a no ser suficiente. He vivido con esa presión, abrumada por la búsqueda de perfección. Mi voz temblaba, pero había una convicción que emergía al compartir. El diálogo se transformó en un intercambio fluido de historias. Empezamos a hablar de cómo nuestras vidas habían estado marcadas por esas sombras. Cada revelación era un paso hacia la sanación. Había un sentimiento renovador al saber que ambas llevábamos ese peso, que nuestras luchas habían sido más similares de lo que habíamos imaginado. «Mamá, yo soy el reflejo de muchos de tus miedos y luchas», contesté, y sentí que mi madre podía percibir cada palabra. He sentido que no puedo ser completamente yo misma, que siempre tengo que ser la hija perfecta. La conexión crecía, y con cada frase, las tensiones acumuladas parecían disiparse. Permitirnos ser vulnerables era un acto de valentía, un camino hacia una relación más auténtica y sincera. Sin embargo, en medio de esta revelación, también surgió el temor. ¿Y si no podemos cambiar el pasado? ¿Qué pasa si nuestras heridas son demasiado profundas? Cuestioné, la inquietud vibrando en mi pecho. ¿Cómo podemos hacer para que esto funcione? Mi madre, al escucharme, tomó un momento y luego respondió con suavidad. Ana, el pasado siempre será parte de lo que somos, pero no tiene por qué definirnos. Podemos decidir elevarnos por encima de eso y crear algo nuevo, juntas. Era como si todo ese tiempo solo hubiéramos estado esperando una invitación para abrazar nuestra humanidad. La ansiedad comenzó a disiparse en ese instante, y propuse, ¿qué tal si comenzamos una nueva tradición? Un espacio donde podamos compartir abiertamente nuestras luchas y nuestras sombras. Ella sonrió, y sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y aliento. La conversación sucedió donde se intercambiaban vulnerabilidades en tiempo real. Hablamos sobre nuestras expectativas y cómo las habían moldeado. Mi madre expresó su propia lucha con la crítica interna, y me di cuenta de que había compartido con ella mi propio diálogo interno. Recorrimos cómo esas expectativas habían creado un campo de batalla en nuestras mentes, y cómo podía ser un ciclo perpetuo de dolor. Esa tarde, decidimos que no solo íbamos a hablar, íbamos a actuar. Establecimos un horario para nuestras charlas mensuales, un espacio donde ambas pudiéramos compartir nuestros sentimientos, éxito, miedos y expectativas. Comprometernos a abrir la puerta a la vulnerabilidad se convirtió en un pacto sagrado. Sería un espacio libre de juicios, donde podríamos dejar caer nuestras máscaras y enfrentar nuestras sombras a plena luz del día. Al final de esa sesión, sentí que habíamos dado el primer paso hacia la sanación. La luz al final del túnel brillaba más intensamente. Era una luz que prometía amor, comprensión y la posibilidad de reconciliación, no solo entre nosotras, sino dentro de cada una de nosotras. Este viaje de autoconocimiento no solo era mi legado, ahora también era compartido. Llevar a cabo esta transformación se sentía no solo posible, sino inevitable. Y así, armadas con nuestras mentes abiertas y con corazones llenos de esperanza, comenzamos un viaje que, aunque lleno de incertidumbre, prometía ser una travesía hacia la autenticidad, donde las sombras ya no serían nuestras enemigas,
sino aliadas en el camino hacia el amor y la aceptación. Bloque 5. La virada. Integración y decisión por la autenticidad. El día después de nuestra profunda conversación, me desperté con un sentido renovado de propósito. Los ecos de nuestras palabras aún resonaban en mi mente, recordándome la Bella Paz, promesa que nos habíamos hecho, ser vulnerables entre nosotras. Todo parecía más luminoso, y conforme me preparaba para el día, una sensación de ligereza invadía mi ser. Por primera vez en mucho tiempo, vi en el espejo a la verdadera Ana, la mujer que había estado oculta detrás de una máscara de perfección. Con el tiempo, nuestras charlas mensuales se convirtieron en refugios. Cada encuentro era un espacio para explorar y entender nuestra historia compartida. La vulnerabilidad, que, al principio era intimidante, se transformó en nuestra aliada. Compartíamos sueños, fracasos y las lecciones que habíamos ido descubriendo. Hablamos sobre nuestras expectativas, y en ese diálogo, ambos empezamos a sanar. Recuerdo una tarde específica, cuando mi madre reveló que siempre había sentido que brillaba menos porque su propia madre había sido una figura dominante en su vida. Quería ser la madre perfecta, pero eso también la había perdido de alguna manera. Quería protegerte y dar lo mejor de mí, pero a veces no sabía cómo, dijo, y cada palabra resonó en mi interior, reforzando la conexión que estábamos forjando. La conversación fluyó a un nuevo nivel. Mamá, durante años he sentido que mostraba mi mejor cara. Cuando me quedé con la sensación de que no era suficiente, me sentí atrapada, confesé, sintiéndome liberada al compartir mi verdad. Ella me escuchaba atentamente, y esa validación era un regalo que nunca había esperado. Esa tarde decidimos que no solo hablaríamos, sino que también actuaríamos. Establecimos un horario para nuestras charlas, creando un espacio sagrado donde pudiéramos compartir nuestros sentimientos, miedos y alegrías sin juicios. Si bien al principio era un reto, pronto se convirtió en una práctica liberadora. Al final de esa sesión, sentí que por fin habíamos dado un paso hacia la sanación. La luz al final del túnel brillaba más intensamente, y cada charla era un pequeño descubrimiento que cimentaba nuestra relación. Este viaje de autoconocimiento no sería solo mío, sino que ahora sería compartido. Con el tiempo, la idea de compartir más sobre nuestras pasiones se volvió irresistible. Durante años había relegado mi amor por la pintura a un rincón oscuro de mi alma, pero ahora sabía que era el momento de recuperarlo. Mamá, ¿por qué no exploramos el arte juntas?, le propuse un día. Sus ojos se iluminaron de inmediato, y eso fue un indicador de que estábamos listas para abrir otra puerta en nuestra relación. El primer taller de pintura que asistimos juntas fue una experiencia renovadora. Mientras trabajábamos en nuestras obras, las risas fluyeron y las tensiones comenzaban a desvanecerse. La conexión mientras trabajábamos en común vertiente, mi madre y yo se intensificaba. Ahí, entre pinceladas y colores, sentí que cada trazo que realizaba era una liberación de antiguas cargas. Mientras pintábamos, empezamos a hablar sobre nuestras vidas, nuestras luchas y la importancia de ser auténticas. La vulnerabilidad se volvió una práctica familiar. Descubrimos que compartir experiencias no solo fortalecía nuestro vínculo, sino que también iluminaba los temas oscuros que cada una de nosotras había cargado. Una de esas tardes, decidimos hacer un ejercicio especial. Pintemos nuestras sombras, propuso mi madre con una sonrisa decidida. En ese momento, nuestras mentes y corazones se unieron en la búsqueda de crear algo significativo. Usamos colores, oscuros y claros, trazos suaves y firmes, reflejando nuestras luchas. Las risas y las lágrimas se mezclaban en el aire mientras representábamos nuestras historias. Una colaboración que unía nuestras almas. Al final de la jornada, nuestras obras terminadas se convirtieron en una representación de nuestras experiencias. Al observar lo que habíamos creado, descubrimos que nuestras sombras habían dado vida a algo hermoso. Había una belleza inherente en el dolor y en las luchas, compartidas, algo que nunca antes había sentido. En ese instante, comprendí que lo que antes parecía una carga, era ahora un peldaño hacia la libertad. Con cada pintura, cada conversación y cada compromiso que realizábamos,
La idea de autenticidad se arraigaba más y más en nuestras vidas. La relación que estábamos construyendo era un reflejo de lo que habíamos aprendido, que la verdadera conexión proviene de la aceptación de nuestras imperfecciones. Nuestras pláticas se extendían a otros aspectos de nuestras vidas. Mientras compartíamos los libros que leíamos, intercambiamos ideas sobre cómo aplicar las lecciones de Jung en nuestro día a día. Mujeres que corren con los lobos se convirtió en uno de nuestros textos favoritos, resonando con nuestras historias y la necesidad de recordar nuestra fuerza y feminidad. El viaje de sanación que comenzó en las sombras ahora era una celebración de nuestras vidas. Decidimos no solo hablar sobre las dificultades, sino también celebrar nuestros éxitos, por pequeños que fueran. En cada encuentro, reconocíamos nuestras luchas, pero también nos recordábamos a vivir cada momento de manera intencional. Finalmente, la vida comenzó a presentar nuevos desafíos, pero me sentí preparada para enfrentarlos. No estaba sola, compartíamos un lazo de comprensión y amor que ahora se encontraba cimentado en la autenticidad. Con cada encuentro, nos acercábamos más al entendimiento de que nuestras sombras eran parte integral de nuestras historias, no entidades que debíamos temer. Mientras el tiempo pasaba, la luz entre madre e hija brillaba con más fuerza. A través de este viaje de aceptación y sanación, ambos aprendimos que lo más importante no es solo enfrentar nuestras sombras, sino encontrar la valentía para compartir nuestras historias y construir un legado de amor y autenticidad. La transformación que habíamos deseado ya estaba en marcha, y el futuro se presentaba lleno de esperanza, no solo para mí, sino para ambas. Dabras. Bloque 6. La práctica de la libertad. Acciones transformadoras. Conforme pasaban las semanas, mi relación con mi madre se transformó de maneras que no hubiera imaginado. Nuestras charlas mensuales se convirtieron en el ancla de un nuevo capítulo, un espacio donde podíamos ser sinceras y vulnerables. Estas conversaciones nos permitieron explorar nuestras sombras y, a la vez, celebrar nuestras autenticidades. Recuerdo claramente una tarde en la que decidí abrir el diálogo sobre un desafío que pesaba mucho en mí: la presión laboral. La combinación de estudios y trabajo en la clínica era abrumadora y, a menudo, sentía que no podía ser suficiente. Me senté frente a ella nerviosa, pero decidida. «Mamá, he estado sintiéndome agobiada. A veces creo que estoy fallando», compartí, notando cómo su mirada se llenaba de empatía. «Yo también he estado allí, Ana», respondió mi madre, y su tono tranquilo me proporcionó un halo de paz. Juntas, comenzamos a intercambiar historias sobre el estrés y las expectativas, y descubrimos que ambas habíamos estado lidiando con la presión de cumplir con roles que a menudo parecían inalcanzables. Fue un momento revelador. Decidimos que no solamente hablaríamos, sino que también tomaríamos acciones concretas para cuidar de nosotras mismas. Establecimos un compromiso de autoafirmación, una práctica centrada en cuidar nuestra salud mental y emocional. Esto incluía establecer límites, aprender a decir no a lo que no resonaba con nosotras y priorizar el tiempo necesario para recargar energías. En esa búsqueda, propusimos crear un día de creatividad mensual, donde nos permitiríamos explorar nuestras pasiones artísticas sin juicios ni presiones. Al principio, esta idea sonó un poco excéntrica, pero empecé a darme cuenta de que cada encuentro podría ser liberador. Fue entonces que iniciamos semanas de preparativos y discusiones emocionantes sobre lo que queríamos hacer. Recuerdo con claridad el primer día de creatividad. Ambos decidimos dedicar una jornada a la pintura, un amor que ambas habíamos descuidado excesivamente. Ese día, el aire en la casa fue diferente. Había una ligereza casi palpable mientras preparábamos nuestras pinturas, pinceles y lienzos. Al iniciar, sentí una oleada de libertad al dejar que los colores fluyeran. Cada trazo se sentía como una liberación de las tensiones acumuladas. Mientras trabajábamos, la conversación giró espontáneamente hacia nuestras luchas y logros. En ese espacio de confianza, compartimos anécdotas de nuestras vidas que normalmente hubiéramos guardado para nosotras. Por primera vez, lloramos juntas sin vergüenza, portando una belleza en la vulnerabilidad. «Cada pincelada es como una parte de nuestra historia que cobramos vida», exclamé, emocionada. Ese día, nuestras obras revelaron no solo nuestro crecimiento personal, sino también un lazo que se fortalecía a cada instante.
El arte se transformó en un vehículo para explorar nuestras verdades, y al final, logramos proyectar en el lienzo no solo colores, sino también nuestros miedos, esperanzas y sueños compartidos. Las semanas siguieron fluyendo, y decidimos participar en un taller de arte local donde pudimos seguir explorando. La idea de sumergirnos juntas en nuevas experiencias se volvió contagiosa y excitante. Al asistir al taller, recordamos que la exploración creativa no solo se trataba de éxito, sino de disfrutar el proceso de descubrirnos a través de nuestras creaciones. Un día, mientras trabajábamos en el taller, conocí a una artista que me dio un consejo valioso. A veces, lo que tenemos que hacer es dar pasos pequeños sin esperar que sean perfectos. Las palabras resonaron conmigo, y miré a mi madre, sabiendo que esa filosofía también podría reflejar nuestro camino hacia la sanación. Mientras nos adentrábamos en estas nuevas experiencias artísticas, decidimos compartir nuestras historias literarias. Todos los libros que leíamos se convirtieron en un ecosistema de aprendizaje mutuo. Mujeres que corren con los lobos se convirtió en nuestro texto guía, resonando profundamente con nuestras experiencias y desentrañando aspectos de nosotras que habíamos enterrado. Así fue como cada conversación construida en torno a nuestras lecturas se transformaba en una práctica de reflexión. No solo hablábamos de los desafíos, sino que también celebrábamos las pequeñas victorias que encontrábamos en nuestro camino hacia la autenticidad. Una charla particular sobre el poder de las historias compartidas se convirtió en un recordatorio de que nunca estábamos solas en nuestras luchas. Un día, decidimos que era tiempo de honrar nuestra transformación. Organicé una pequeña exposición de arte en casa para mostrar nuestras obras y nuestras historias. Invitamos a amigos y familiares, quienes no solo disfrutarían del arte, sino que también serían testigos del viaje que habíamos recorrido juntas. Mientras decoraba la casa, me invadió una mezcla de nervios y emoción. Estábamos a punto de dar un paso que resonaría más allá de nuestras pinturas. Cuando el día de la exposición llegó, la casa brilló con las risas y la energía de quienes amábamos. Las pinturas, colgadas en las paredes, no solo mostraban nuestra habilidad artística, sino que también contenían las historias de nuestras vidas, nuestras luchas, la belleza de nuestro viaje conjunto y el proceso de sanación. Al final de la noche, mientras todos se iban y quedábamos solas, mi madre y yo compartimos una mirada llena de gratitud. En ese instante, entendí que las sombras que habíamos enfrentado juntas no eran simplemente obstáculos, sino las maestras que nos habían guiado hacia la luz. Nos abrazamos con la promesa implícita de continuar este viaje, explorando nuevos caminos de sanación, amor y autenticidad. El viaje de sanación seguía en marcha. Al enfrentar nuestra vulnerabilidad y compartir nuestras historias había transformado nuestro vínculo por completo. Las sombras que antes parecían amenazantes ahora servían como recordatorios del poder que tenemos al enfrentarlas juntas. Estábamos listas para seguir tejiendo nuestro viaje, una obra de arte que continuaría floreciendo a medida que aprendíamos y crecemos. A través de nuestras acciones transformadoras, habíamos comenzado a cosechar los frutos de la libertad, creando un legado de amor que perduraría en nuestras vidas. Bloque 7. Floreciendo en la nueva identidad, el legado de la sanación. Desperté al día siguiente de la exposición sintiéndome renovada. Lo vivido la noche anterior había transformado no solo nuestra casa, sino también a mi madre y a mí. La celebración de nuestras obras había simbolizado un viaje hacia la autenticidad y la conexión profunda que habíamos cultivado. Las semanas que siguieron se convirtieron en un viaje de crecimiento continuo. Nuestras charlas no solo eran momentos de reflexión, se transformaron en rincones de luz donde compartíamos nuestras sombras y aprendíamos a aceptarlas. La vulnerabilidad y la sinceridad nos unieron en un lazo más fuerte que nunca. Todos los relatos sobre nuestras luchas pasadas resonaban entre nosotras, creando un espacio donde cada una podía ser escuchada y comprendida. Durante una conversación, propuse organizar talleres artísticos donde otras mujeres pudieran compartir sus historias y experiencias. Podríamos crear un espacio donde se sientan seguras para expresarse, le dije a mi madre. Su entusiasmo fue inmediato. Ambas sabíamos que era una manera de retribuir y ayudar a quienes atravesaban dificultades similares.
El primer taller fue una experiencia transformadora. Recibimos a las participantes con los brazos abiertos y un sentido de comunidad palpable. Allí, cada una compartía no solo su arte, sino también su historia. Las mujeres hablaban de sus luchas, de sus sombras, y a medida que lo hacían, se sentían más empoderadas. Con cada relato, las tensiones se disolvían y el apoyo mutuo florecía. Nos dedicamos a explorar la autoexpresión a través del arte, creando un ambiente donde la ansiedad se disipaba y el amor comenzaba a fluir. Cada trazo en el lienzo es una liberación, alentaba yo a las participantes, notando cómo sus rostros se iluminaban al entender que cada historia contada tenía un impacto. Con cada taller, nuestra comunidad se robustecía. Recuerdo una tarde en particular, donde una de las participantes, tras compartir su experiencia, dijo: «Nunca había sentido que mi voz importara». Sus palabras hicieron eco en mí, reafirmando lo necesario de nuestras acciones. Nos estábamos ayudando mutuamente a sanar. En una de nuestras actividades, decidimos realizar una exhibición del arte creado por las participantes. El día del evento, la sala se llenó de risas y emociones compartidas. Cuando vi a tantas mujeres unidas, me di cuenta de que habíamos creado algo valioso. La conexión que habíamos construido era un legado que se expandiría. Al finalizar la jornada, mi madre y yo nos miramos con complicidad. En esos momentos, comprendimos que las sombras que habíamos enfrentado juntas no eran solo obstáculos, sino guías que nos habían llevado hacia la luz. Lo que antes parecía una carga se había convertido en una oportunidad de cambio y crecimiento. Ahora, el legado de sanación que habíamos empezado a construir no se limitaba a nosotras. Estaba impactando a otras mujeres, creando un círculo virtuoso donde la vulnerabilidad y la fuerza se alimentaban mutuamente. Ser testigos del proceso de otras mujeres acercándose a su autenticidad era un regalo invaluable. Y así, mientras continuábamos organizando talleres y compartiendo nuestras experiencias, fuimos conscientes de que este viaje no tenía fin. Al enfrentar nuestras sombras y compartir nuestras historias, habíamos cimentado un camino lleno de amor y crecimiento. La autenticidad se había convertido en el eje central de nuestras vidas. La transformación que habíamos deseado durante tanto tiempo estaba en marcha. La vida se presentaba llena de oportunidades para seguir explorando, celebrando cada pequeño paso, cada triunfo logrado. Sabía que este proceso de sanación duraría, que el legado de amor y autenticidad que habíamos sembrado crecería y florecería en generaciones futuras. Al final, habíamos encontrado en nuestras historias el poder de la conexión, la fuerza de las herramientas que compartimos y la brillante luz de la autenticidad. Ese legado, construido con amor, seguiría iluminando el camino para otras mujeres que buscan su propia voz. Juntas, madre e hija, habíamos comenzado a escribir una narrativa de sanación y esperanza que continuaría resonando mucho más allá de lo que imaginábamos.